Ella estudió en la Universidad Nacional la carrera de lenguas. Actualmente se dedica a lo que es traducción, edición, control de calidad de proyectos del español al inglés. Hace 11 años, Melina, que está en el DUC, está en la parte de música, en la área de conexión vertical. Así que, Meli, es un gusto poder tenerte con nosotros y poder escucharte. Le damos la bienvenida a Meli. Meli, si estás por ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Meli. Bueno, también a ustedes gracias por recibirme. Estudié en la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba. Ahí se me dio vuelta el amigo. Pero voy a compartir pantalla y se me sí. Bien, bien. A Juan lo veo por ahí. ¿Se ve? Se ve bien, la voz, trata de subirle un poquito, Mel, si podés. Ok. Se escucha un ruidito de fondo, no sé si están cortando el pasto o... Mientras igual me escuchan, mientras acá mi técnico personal me arregla. Bueno, mientras me escuchan más o menos. ¿Digo? Ahora sí, un poquito mejor, sí. Bueno, gracias por recibirme. Estoy un poquito nerviosa de estar acá, en mi segunda familia. Pero bueno, hoy quería compartirles un tema que denominé que todos saben menos antes de hacer y ya lo vamos a ver. Pero primero, me gustaría hacerles un chiste pregunta, que es como un chiste bastante conocido en el ámbito de los traductores. Y quiero ver Meli, sí. se escucha como si estuvieras como muy lejos, entonces se escucha fuerte y se va perdiendo la voz. Se escucha fuerte y se va perdiendo la voz. No se escucha mejor, Meli. Está igual. Bueno, amor. Bueno, ahora sí. Ahora sí se escucha un poco mejor. Se escucha mejor, pero ¿Lo bajito. Bajito, subí de volumen. Ahora, después de tantas vueltas, si estaba nerviosa antes, imagínense ahora, o sea. Bueno, ahora Se como escucha un poquito más fuerte, un poco más. más fuerte. Bueno, ahí, ¿cómo estamos? De 10. Ahí está. Todo esto estaba aprobado, pero bueno, ahora decidió fallar. Ahí se escucha bárbaro. Buenísimo. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla de nuevo y les voy a pedir que en el chat, que si está habilitado, puedan responder esta pregunta, que ya les comparto, y mientras les voy diciendo que es una pregunta chiste, que es, ¿cuántos traductores se necesitan para cambiar un foco? A ver, los quiero leer a ver qué dicen. Pueden poner lo que se les ocurra. A ver. 100, 4, 2, 1, ninguno, 1. Depende de los traductores. Ajá, bien. Ninguno porque no saben cambiar focos. Ninguno, uno por foco, depende. Ok, bien. Si hay algún traductor por acá o estudiante de traductor, vas a ver que la respuesta a este chiste es, depende del contexto. ¿Y por qué? Porque el traductor está totalmente entrenado para pensar en todos los posibles contextos que puede tener una frase, palabra o hecho. Por ejemplo,
Imagínense que no es un foquito el que se va a cambiar, sino que hay alguien que está tratando de marcar un récord Guinness con el foco más grande del universo. Entonces no se va a necesitar una sola persona para cambiarlo, se van a necesitar varias. ¿Se entiende? Entonces los traductores tenemos esa manía y esa locura que nos sirve para nuestro trabajo y que implica que tenemos que pensar en muchas cosas a la vez y siempre estar considerando los contextos, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a mostrar algunos contextos, específicamente 2 contextos, para mostrarle algunas cosas que suceden en algunas palabras. Y no se asusten que no les voy a decir nada raro, ni difícil, ni avanzado. Si no les gusta la lengua, por favor quédense conmigo, que no va a ser tan difícil. Vamos al primer ejemplo, que sería un contexto intralingüístico. Es decir, algo que sucede dentro de, por ejemplo, una oración o una frase, ¿sí? Acá, por ejemplo, si no saben inglés, no se preocupen porque ya voy a explicar, pero tenemos la palabra power, ¿no? Primer ejemplo, the power of love. ¿Qué significa ese power? Vieron que la letra me salió medio como una letra de Harry Potter, pero bueno, no hay problema. Entonces, the power of love, power, ahí, ¿qué va a significar? Bueno, el poder del amor o la fuerza del amor, ¿verdad? Pero si tenemos la misma exacta palabra en otro contexto, como ese que les puse ahí, que sería como una instrucción de que desconectes algo en caso de que haya tormenta, ahí power está junto con otra palabra que es cord, que se puede traducir como cable en ese caso, y power cord no lo podemos traducir como poder, ¿no? No podemos decir desconecte el cable de poder, aunque muchas veces está mal traducido así. Algunos ingenieros por ahí lo habrán visto seguro. Sino que el power cord es cable de alimentación. Entonces, lo que les quiero mostrar es que una misma palabra, en distintos contextos, cambia su significado, pero no su forma, ¿sí? Acá, en este caso, por ejemplo, power es poder o fuerza, y en el otro caso es de alimentación. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, y ahora les voy a mostrar otro ejemplo que ya no es dentro del texto, sino de situacional o extralingüístico. No se asusten por las palabras, ya lo van a entender. Y es esto. Hace unos días estábamos viendo esta serie con Elías. Elías es mi esposo por las dudas. Y vieron esas series o historias en que hay una pareja que vos sabés que tiene que terminar junta y que son como ideales el uno para el otro, pero siempre pasa algo en el medio que evita que terminen juntos, ¿vieron? Entonces, en este caso, este personaje le dice a Donna, que es la persona acá, los que les gusta la abogacía seguro vieron esa serie, le dice, you know I love you, Donna. Y empezamos a debatir qué significaba el I love you ahí. Porque como saben, puede significar te quiero o te amo. Y esa pequeña diferencia de significado hubiera cambiado mucho en la historia. ¿Se entiende? Imagínense que alguien los tiene en la friend zone y les dice I love you. No sabes si te quiero o te ama. O sea, te pone peor. Entonces, un mínimo, en este caso, por ejemplo, el contexto, y bueno, como la relación era así, no se sabía bien a qué hacía referencia. Pero en otros contextos, la respuesta te la da la situación, ¿verdad? Si entre dos amigos se dicen esa frase, es obvio que significa te quiero. Y si es una pareja, por ejemplo, es obvio que va a significar te amo. ¿Se entiende? Entonces, a lo que quiero ir es que las diferentes situaciones o entornos van dictaminando cómo se interpreta una frase, una palabra, etc. Pero quiero que notemos algo, y es que la palabra o la frase no cambia, sigue siendo la misma, aunque van cambiando los contextos. ¿Me explico? Por ejemplo, en este caso anterior, la palabra power sigue siendo la misma palabra, exactamente la misma palabra, y el contexto es lo que hace que vaya cambiando de significado, pero su forma, su raíz,
su esencia sigue siendo la misma. ¿Me explico hasta ahí? Ahora, síganme que no los voy a defraudar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros tratamos de imaginar que fuéramos esas palabras, ¿no? ¿Qué pasaría o qué pasa con nosotros cuando estamos en diferentes contextos? ¿Cambiamos? ¿Cambiamos nuestra forma? ¿Cambiamos nuestros fundamentos, nuestros cimientos, nuestros valores, nuestro vocabulario, nuestras acciones, nuestros valores? ¿O los mantenemos como las palabras que quedan iguales pero van cambiando de significado y no pierden la forma? ¿Se entiende la pregunta? Eso es el centro de lo que quiero compartir. Y si bien puede haber pequeñas variaciones, yo en las cosas lingüísticas lo veo como las palabras tienen una raíz y muchas veces tienen una desinencia, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra amar, ¿no es cierto? El AM sería la raíz, que no cambia nunca, y dependiendo con qué persona o tiempo lo conjugues, el resto va a ir cambiando. Pero la raíz siempre es la misma, ¿no? Y por ahí es normal que nosotros algunas cosas vayamos cambiando y adaptando según con quién estamos. Por ejemplo, la forma que yo hablo con Elías no es la misma con la que hablo con mis compañeros de la facu. Con mis compañeros de la facu seguramente voy a usar mucho metalenguaje de cosas de la carrera que capaz que no uso con otras personas. ¿Se entiende? Entonces hay pequeñas variaciones en nuestra forma de hablar o en los temas que tocamos o las cosas que hacemos, obviamente, porque estamos con diferentes contextos. Pero la gracia es, cambiamos nuestra esencia, cambiamos cómo somos, cambiamos por ahí nuestros valores con tal de ser aceptados en ciertos grupos. Esa es la pregunta. Y ahora les voy a mostrar, bueno, estas son las preguntas que les habían hecho, ¿no? Cuando cambia el contexto, cambia tu personalidad, cambian tus valores, cambia tu identidad, cambian tus prioridades, ¿sos libre? Y ahora les quiero contar un contexto de esto y de otra cosa. Y les voy a contar que cuando recibí el mensaje de Guille que decía el tema que tocaba y una pequeña frase de guía, Elías sabe que yo dije como, wow, ¿por qué me toca este tema? Yo decía, no sé, yo de la amistad y relaciones, no soy la reina de las relaciones interpersonales, soy re introvertida, se habrán dado cuenta, soy tímida, tengo amigos contados con los dedos de las manos, me cuesta abrirme, me cuesta expresarme, estoy trabajando en ello, como dijo la frase de Joel hace unos viernes, estoy trabajando en eso. Pero la verdad es que no soy una persona así súper extrovertida y que tiene un montón de amigos y que se maneja en muchísimos lugares. Yo decía, no, capaz que se equivocó Guille, no sé, le voy a decir que me cambie el tema. ¿Por qué no se lo da, no sé, a Dani que habló el viernes pasado y ella tiene millones de amigos en todos lados y no tiene drama de hablar con nadie, no tiene drama de pasar tiempo con diferentes personas y charlar, ¿no? Hasta que en un momento me hizo un clic y capaz que sea medio obvio para algunos. Y esto explica un poco el hashtag que le agregué al título, que dice no seas como Meli, porque por ahí uno piensa que cuando tiene que compartir algo o cuando tiene que hablar de algo, tiene que ser porque se las sabe todas, o porque es algo en lo que le ha ido muy bien. O tal vez, no sé, si a mí me decían, Meli, necesitamos que hables de la traducción y de la transcreación, capaz que me tienen hasta el mes que viene hablando acá y el Zoom sigue. No tendría problema, pero con esto, sí, no es algo en lo que yo me sienta súper cómoda. Entonces tal vez no les puedo decir un listado de las 7 cosas que hacer para tener buenas relaciones con los demás
y mantenerte firme en tus convicciones y poder tener buenas amistades. Pero sí, y sé que tal vez muchos de ustedes van a poder identificarse tal vez o tal vez no, pero yo sí sé lo que es buscar aprobación en personas incorrectas. Sí sé lo que es dejar de lado mis convicciones, sé lo que es dejar de lado mis valores, sé lo que es en un momento en mi vida buscar aprobación y amistad en personas incorrectas y buscar agradarlas sobre todo, dejando de lado mi personalidad y mis propias convicciones. Incluso tener consecuencias por comportamientos o cosas en las que nunca debería haber estado si hubiera sabido quién era o si hubiera podido mantenerme firme, mantener, así como esas palabras, la forma. En diferentes circunstancias no haber cambiado como un camaleón, básicamente, adaptándome a lo que los demás hacían, lo que los demás les gustaba. ¿Se entiende? Entonces, ahí va el hashtag no seas como Meli, ¿sí? Y para que sepan un poquito, no sé si se imaginan, pero bueno, cuando empecé la secundaria, yo salí de la primaria con un flequillo que era así, iba de acá hasta acá, era así. Me salía de acá como de la mitad de la cabeza. Nunca supe por qué, pero bueno, ese era mi peinado. Y si bajamos físicamente, bueno, tenía unos lentes redonditos así, dorados, tipo Harry Potter, y aparatos. Y el pelo siempre atado así. Entonces imagínense que yo llegué con esa facha a la secundaria y de alguna forma era como medio inocente yo, porque en la primaria es como que era re libre, hacía la mía, por ahí le decía a mi mamá que yo iba en los recreos, iba caminando por ahí con las manos en los bolsillos y silbando. Eso hacía en el recreo. Eh, entonces yo no tenía drama de cómo me veían los demás o qué pensaban los demás de mí. Pero en la secundaria ya fue distinto porque ya era como mucho bullying el que sufría. Y aparte, bueno, no fui con ninguno de mis compañeros de la primaria, entonces era toda gente nueva, distinta, que obviamente tenía otro tipo de vida, otro tipo de costumbres que yo no. Y al principio seguí siendo yo. Me acuerdo que en un momento le dije, mami, me quiero peinar para el costado. Y mi mamá me empezó a dejar crecer el flequillo. Pero mi mamá me lo peinaba así, así, como lengüetazo de vaca. De hecho, me decían lengüetazo de vaca en la secundaria. Bueno, después van a tener muchos memes para hacer de mí, no hay drama. En fin. Entonces, después de cierto tiempo, yo empecé a cambiar. Empecé a cambiar no solo físicamente o cómo me vestía o cómo me veía, sino también mi comportamiento, mi lenguaje, las convicciones. Aunque todavía, si bien siempre iba a la iglesia, no había tenido un encuentro real con Dios, entonces es como que iba el domingo y eso era todo. Pero de cierta manera sabía que estaba bien y que estaba mal o qué convicciones me convenía tener. Y empecé a cambiar eso. No solo el físico, sino también empecé a querer estar más con todas esas chicas de la secundaria que tenían otras costumbres, para no estar, seguro a ustedes les pasó que los lunes por ahí eran horribles porque uno llegaba y si no fuiste parte de nada de lo que pasó en el finde, te quedabas solapa y no tenías nada que decir porque todos ellos se habían juntado o habían, no sé, habían salido a hacer algo y vos no eras parte, entonces no tenías nada que conversar y no eras parte de. Entonces, tan grande era mi deseo de ser aceptada y agradarles a esas personas que comencé y terminé cambiando un montón todo. Entonces, esa palabra, por ejemplo, que veíamos al principio, se desvirtuó totalmente porque iba cambiando según el contexto, ¿no? Como
un árbol y sus hojas que van y vienen con el viento y así quedan, ¿no? Entonces por eso yo les puse no seas como Meli. Y mi pregunta es, ¿qué entornos elegimos, no? Porque algo que luego aprendí es que, y sigo intentando aprender, es que está bien querer agradar a las personas, pero también tenemos que aprender a que no le vamos a agradar a todas las personas. Y por ahí, en hacer eso, muchas veces terminamos perdiendo tiempo, recursos, oportunidades. O sea, capaz todo el tiempo que yo pasaba haciendo otras cosas lo podía haber invertido en algo que me diera frutos a futuro, por ejemplo. Entonces hay que aprender que no necesariamente tenemos que agradarle a todo el mundo. O sea, no hay ninguna persona a la que todo el mundo le agrade. Y esto Jesús lo tenía muy en claro, ¿no? Por eso hoy cambié el hashtag y le puse sé como Jesús. Porque Jesús en estas cosas la tenía muy clara. Ahí les puse algunas cosas, pero él tenía muy en claro hacia dónde iba y no tenía miedo de poner límites. Y obviamente sabemos que no era aceptado en muchos lugares y ni en su propia tierra. Si tenía que decir cosas, las decía como son. No tenía problema. No estaba tratando de convertirse en otra persona que no era. Él siempre fue y mantuvo sus valores, su convicción firme. Nunca se movió, su raíz siempre fue igual. Si bien estaba mucho tiempo rodeado de los discípulos, incluso ellos, uno después lo traicionó, otro lo negó un montón de veces. Cuando lo crucificaron casi ninguno estaba. Y durante su vida él tampoco buscaba agradar a los fariseos, por ejemplo. De hecho, los confrontaba. Y incluso cuando pasaba tiempo con personas de reputación dudosa, no significa que él, por ejemplo, pasaba tiempo con un cobrador de impuestos y se convertía en un cobrador de impuestos. ¿Se entiende? Entonces, él siempre pudo mantener sus raíces firmes en cualquier contexto. ¿Sí? Si bien entiendo que hay contextos, por ejemplo, el familiar que no se elige, que sé que después en otros viernes se va a hablar un poco más de eso, los contextos que sí podemos elegir. Bueno, y con esto no me refiero a que no podemos ser amigos de personas no cristianas o tener amigos de la facu, todo lo contrario. El tema es no, no comerciar ciertas cosas, no cambiar nuestras raíces por querer caber en un grupo. Y tal vez hay muchos de ustedes que ya son más grandes o que ya han establecido amistades que los hacen crecer y que los impulsan y en las que ustedes también hacen lo mismo con los demás. Pero tal vez haya alguna persona que el año que viene a estudiar acá o que está en sus primeros años de la universidad. Y todas estas son cuestiones que son sumamente importantes, ¿no? Por ahí uno, si viene de otro lado, cuando va a estudiar es como que, no, querés caerle bien a todos porque querés tener un grupo de estudio bueno y al final es como que no estás eligiendo bien. Hay veces que sí, pero hay veces que nos concentramos tanto en agradar a los demás que nos olvidamos de agradar a Dios. Que ese debería ser nuestro objetivo, ¿verdad? A ver, un segundito. Y quería dejarles un versículo. Si ustedes buscan en la Biblia sobre la amistad, hay un montón de versículos. Y este no es específicamente de la amistad, pero creo que tiene algo que ver. Por ahí muchos lo leemos como diciendo,
es una promesa de Dios y que sí la es, pero muchas veces no la leemos en contexto. Volviendo al tema, ¿no? Esta es otra versión, pero la versión general que todo el mundo conoce del Salmo 1 es, ya se las busco bien, bienaventurado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera, ¿no? Y uno dice, sí, sí, yo quiero eso. Pero uno no lee el contexto, porque los 2 primeros versículos de ese fragmento dice, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se entiende? Entonces, y ojo, que con esto no quiero decir no te juntes con la chusma, no. Tampoco quiero decir que tenemos que estar todo el tiempo, ay, esta persona, no sé, me conviene, no me conviene. Ojo que nosotros tenemos que buscar ser personas que hagan crecer a las demás y que aporten valor a las amistades, por ejemplo, en las que nos encontramos, ¿no? Yo cuando leí esto pensaba, no sé, si vos, voy a decir un ejemplo medio tonto, pero para que se entienda. Si vos te juntas con un ladrón, te estás juntando con un ladrón. Pero si vos sos un ladrón, vos, y te juntas con personas que no lo son, también te estás juntando con un ladrón. De hecho, te estás juntando todo el día con un ladrón, porque sos vos. ¿Se entiende? No, están dudando. Si vos sos... a ver, ¿qué otro ejemplo puedo decir? Si vos fumás, ¿no? Y te juntas con todos tus grupos de amigos, nadie lo hace. No es que no te estás juntando con alguien que fuma, porque vos te llevas todo el día con vos. Vos te estás juntando todo el día con un fumador, porque sos vos. ¿Entendés? Entonces, ahí entendieron bien. Entonces, a lo que voy es que, incluso en este mismo versículo, dice, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, que no se sienta en la silla de encarnecedores. Si vos sos una de esas cosas, vas a estar todo el día haciendo eso. Aunque te juntes con personas que nada que ver. Porque vos mismo te lo llevas con vos. Entonces, a esto me refiero con estas 2 partes, que no solo se trata de tratar de tener buenas relaciones interpersonales y estar rodeado de contextos en los que vos puedas ser libre de mantener tus convicciones, de no tener que negociar cosas importantes con tal de pertenecer o de agradar a los demás. Y también que vos permitas eso a los demás. Porque no sirve de nada estar todo el tiempo pensando, bueno, en qué contexto a mí me va a ir mejor, sino también qué contexto puedo ser yo para los demás. Entonces, básicamente esas eran las preguntas que yo tenía para que piense cada uno, ¿no? Cuando va cambiando nuestro contexto, cuando vamos cambiando de situaciones o personas con las que nos juntamos, ¿somos los mismos? ¿Conservamos la raíz? Acuérdense de esas palabras que, aunque cambian el contexto, siguen siendo la misma. No cambian su forma de ser, pueden cambiar su función, ¿sí? Incluso gramaticalmente las palabras cambian de función y se mantienen iguales. Pero la cuestión es esa, que no por querer agradar a ciertas personas o por querer pertenecer a un grupo o ser parte o ser aceptados, cambiemos nuestra raíz, nuestras convicciones, nuestra forma de ser, las cosas que nos importan realmente. No sé si se va entendiendo. Y por último les quería dejar esta frase que dice, fortalece tus raíces y podrás mantenerte firme cuando cambie el contexto.
Así que bueno, eso. Y como decía el versículo ese que les leí recién, el de Salmos 1, mucho de esto de tener fortalecidas las raíces y mantener nuestra forma tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si no, es imposible. Tiene mucho que ver. Si no, si pasamos más tiempo en otros contextos que no sea ese, vamos a terminar doblándonos, ¿no? Si fuéramos un árbol, vamos a terminar perdiendo las hojas y de cierta manera no creciendo. Así que bueno, les dejo eso. Creo que lo di medio rápido, pero espero que se haya entendido. Y bueno, no sé quién está ahí, Joel, creo. Muchas gracias, Meli, por tan lindo mensaje. Ahí estaba leyendo el chat y a todos nos dejó pensando mucho desde estar con uno mismo hasta el cambiar nosotros. Entonces, antes de arrancar un poco, decirles a todos que tenemos la gran oportunidad de poder hacer preguntas concretas a Meli, ya sea de forma privada o en el chat para todos. Así que anímense, esto nos enriquece a todos. Pero un poco para dar tiempo a las preguntas, tenía una que es acerca del contexto. Creo que hablaste un montón sobre la importancia del contexto. Es medio raro, pero ¿cómo sé cuál es un buen contexto para mí, por ejemplo? ¿Cómo sabes vos cuál es un buen contexto para vos? ¿Cómo uno puede descubrir eso? Y yo creo que no puedo tener todas las respuestas, obvio. De hecho, como les dije, estoy tratando de aprender, pero creo que una, una buena forma es ver los resultados, ¿no es cierto? Por ahí, en la práctica, si, no sé, supónete que estás en la facu y te estás juntando con un grupo que en vez de estudiar se pone a paviar o a hacer otras cosas, bueno, obviamente tus resultados en la facultad se van a ver afectados a largo plazo. Por ahí a corto plazo no se ve tanto, pero sí a la larga. Entonces, bueno, como dice la Biblia, por los frutos, muchas veces, o por los resultados de las cosas, podemos saber si están buenas o no. Excelente. No sé si te llegó alguna pregunta, si no, ahí leí una. Yo quiero hacer una pregunta, Joel. Ay, perfecto. Aprovecho que la sacamos del caparazón. Que no Tengo le como quedó. 6 más, así que... Bueno, de introvertido a introvertida, porque si bien yo soy introvertido, vos me ganás por 100, me parece. ¿Sentís que en nuestra sociedad occidental, en este caso vivimos en Argentina, pero nos ha pasado al ir a otros países también, nos presiona si sos introvertidos, tenés que ser otro tipo de personalidad? ¿Sentís esa presión, Meli, en nuestra sociedad de tener que tener otro tipo de personalidad, o te sentís que podés dirigir tu vida en ese sentido, ser más tranquila, más metida en tus libros, más metida en tu casa, o sentís que tenés que cambiar sí o sí para moverte como pez en el agua? No sé si me explico. Sí, creo que te entiendo. Bueno, vos sabés que te entiendo. De introvertido a introvertido. Creo que sí, la presión está. Yo por lo menos la siento y me imagino que los demás que también son así, sí. Pero creo que hay un equilibrio, ¿no? Uno tampoco puede ser un ermitaño, aunque a muchos por ahí nos hubiera gustado algún tiempo. No podemos aislarnos totalmente y vivir así encerrados, porque también todos tenemos cosas que dar. Entonces, por ahí creo que depende de eso. Incluso a nivel profesional, yo he tenido que aprender a salir, porque si yo no hablo o me expreso eh, o comparto cosas que sé que tienen valor,
me van a quedar adentro. Entonces, hay muchos espacios en los que hay que aprender a salir un poco y está bien que la sociedad en ese caso exija eso. Pero después depende de uno también. El amigo que te quiere de verdad te va a saber entender cómo sos. Mis amigos o Elías saben que yo soy así y que por ahí ellos están hablando 3 horas y yo digo, ajá. Y capaz ese ajá significa un montón de cosas. Y no necesariamente tengo que estar hablando 3 horas para dar a entender algo. No sé si eso responde, pero más o menos. Pero por supuesto, por supuesto. Tengo que aprovechar que te tengo hablando. Gracias, Meli. Genial la respuesta, Meli. Seguimos con algunas preguntas que están en el Yo chat. quiero hacer una pregunta, Joe, si se puede. Sí. Ay, ay. Sí. Yo tengo entendido que lo que voy a decir obviamente no es un absoluto, pero que generalmente el introvertido tiende a ser orgulloso y como para sostener ese orgullo no quiere hablar en público, por ejemplo, para no pasar el ridículo, para no equivocarse. Yo noto cuando vos hablas, Meli, que sos muy sincera y espontánea. ¿Eso lo construiste? ¿Eso viene de tu personalidad? ¿Fuiste siempre así? ¿O es de ahora? No, es de ahora. Voy tratando de trabajarlo. Y eso del orgullo es totalmente cierto. A mí me pasaba mucho con el tema del inglés. Imagínense que yo empecé a estudiar inglés a los 7 y ahora tengo 29, saquen la cuenta. Y aún así, en muchas ocasiones, me daba vergüenza o no quería hablar. Por ahí, incluso en la iglesia me decían, che, vení que vino tal, hablale. Y a mí me daba vergüenza, pero esa vergüenza en realidad era orgullo de decir, bueno, no sé, capaz que piense que mi pronunciación es mala o que capaz me trabo o cosas así. Y eso es sumamente cierto. Y después, lo de sincerarme es como que me esfuerzo a hacerlo. Para mí hoy, por ejemplo, hubiera sido súper fácil armar algo y capaz que dejarlos pensando o armar algo que parezca re rebuscado, porque yo pienso mucho, entonces esas cosas se me hacen fáciles a mí. Si yo tengo que armar un tema, una exposición de algo, se me hace sumamente fácil, esa es la verdad. Pero me tengo que desafiar a hacer estas cosas porque también sé que Dios ha puesto cosas en mí y que de alguna forma tengo que vencer esos obstáculos. Eso nada más. Bueno, cualquiera puede o escribir nuevamente o te puede escribir por privado o como recién pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta. Cuento un par de segundos. 1, Bueno. 2, 3. Acá tengo unas también, si querés. Estoy viendo en privado. Yo tengo acá en chat general también tengo preguntas, así que Bueno. si vos querés puedes elegir una o si no te hago Vos buscá una. las más fáciles y esas léeme. Acá yo tengo una que dice, ¿cómo identifico que soy yo la que está mal o el que está mal? O sea, yo como contexto. Bueno, en primer lugar, felicitaciones porque entendiste el contexto del contexto y usaste la palabra, así que bien. No sé cómo identificar. Puede ser viendo los frutos en los demás. Si vos sos un buen contexto, tal vez impulsas a los demás. Y si no, tal vez todo lo contrario, tal vez los detenés. O podés fijarte en tus respuestas. Si alguien te cuenta algo y vos todo lo que decís es negativo o siempre resaltas los problemas que puede tener cierta situación, entonces no estás ayudando mucho. Se me ocurre eso como ejemplo. Pero si vos, Joel, que la tenés clara, ¿tenés alguna respuesta para agregar? Estaría buenísimo. No, está muy bien lo que dijiste. Agrego una
una pregunta que me parecía interesante también. De hecho, todas son interesantes. Yo estoy lleno de preguntas. Hay una pregunta que tiene que ver, siguiendo esta línea de los contextos, que dice, ¿cómo hago si estoy en un lugar donde noto que no es un contexto bueno, pero no puedo salir o evitar? Eso puede llegar a influirme demasiado, ejemplo, familia, trabajo. No sé si se entendió hoy. Creo que sí. En la familia no la podemos elegir y sé que viernes posterior se va a hablar de la familia, así que esa parte no estoy muy segura de cómo responder, sinceramente. Y la parte del trabajo, por ejemplo, y del lugar que no puedes salir, yo lo entiendo. Yo también he estado en un trabajo en el que el contexto era muy malo, la pasaba re mal, los chats del grupo no saben lo que era. Y bueno, aunque esas personas sabían que yo no compartía sus valores o el tipo de cosas que ellos compartían, y eso incluía a mis jefes también, no sé, por ahí compartían cosas y ponían, perdón, Meli. Y el día que yo pude dejar ese trabajo, después de 2, 3 años, recién me di cuenta que la libertad de no tener esos mensajes o esas cosas rondando. Esto no quiere decir que te tenés que llevar mal con las personas. Yo me llevaba re bien con ellos, pero había muchas cosas en las que éramos totalmente incompatibles. Entonces yo también cuidaba qué tipo de situaciones, en qué tipo de situaciones estaba con ellos. O sea, había alguna juntada del trabajo o alguna cena de fin de año, bueno, yo estaba un rato, cenaba y me iba. Entonces son como formas por ahí de no perder esa relación, porque obviamente si es trabajo tenés que mantenerla, pero a la vez tampoco comprometer tus valores. ¿Tenés alguna que quisieras leer? Si no, tengo otra. Hay un montón. Sí. Si querés leer. Bueno, una pregunta tenía que ver con esto que contaste antes, de transitar estos contextos, y por más que no son algunos contextos que uno elige, si eso puede llegar a servir, porque recién como nos contaste que puede llegar a afectarnos en cierta medida, pero si esto que uno quizás no elige puede llegar a servir en algún punto. Y sí, por supuesto. O sea, no sé a servir a qué se refiere bien, pero a ver, si no tenemos relación con diferentes personas, por ejemplo, nosotros que muchos estamos en el contexto de la iglesia, la verdad es que si no tenemos relación con gente que no sea de este entorno, ¿cómo vamos a cumplir el mandato de hacer discípulos, de compartir el evangelio? O sea, no tendríamos a nadie al que hablarle. Entonces, en ese sentido, puede beneficiar a otra persona. Perfecto. Otra pregunta hablaba acerca de las amistades, bueno, un poco también respondías acerca de ser introvertido, de que quizás uno va eligiendo ser de cierta, o sea, va eligiendo cambiar algunos aspectos o es más cómodo desde otro lugar, pero ¿en qué punto crees que el tener amigos sirve? También hablaste acerca de los resultados, de que sea funcional ¿En qué medida sirve ser introvertido y para tener una amigos? persona. Sí, tener amigos, ¿En general? sí. Y a Y vos, bueno, obviamente. te da una riqueza que no conseguís en otro lado. O sea, la experiencia que uno tiene, por lo menos yo pienso que es sumamente limitada. Si yo, y eso que yo tengo pocos amigos, pero si yo viviera como vivo sin amigos, o sea, estaría todo el día sentada en la compu, traducciones, palabras, letras, y no salgo de mi burbuja. No conocería
la visión del mundo de otra persona o las diferentes circunstancias que pueden pasar. Hay muchas cosas que no sabría y con las que no tendría contacto. Las relaciones son necesarias. No Y sé a quien si... le, Sí. y a quien le cuesta, ¿qué tips le daría? Uy, y bueno, hay que animarse. Por ahí tenés también que encontrar la gente correcta. Porque por ahí, si vos sos así súper tímido, hay entornos en los que los demás te van a pasar por arriba. A mí me ha pasado un montón de veces. Y nunca les va a interesar tener tu visión de las cosas. Pero hay otros entornos que serían mejores en el sentido de que, no sé, por ahí, mis compañeras de la facu, por ejemplo, yo no hablaba tanto, estudiamos juntas, estábamos todo el día juntas, entonces cuando estaban charlando de algo y veían que yo no hablaba, me preguntaban. Entonces yo ahí tenía espacio para dar mi opinión y compartir lo que quisiera. Entonces por ahí hay que de a poco aparejarse con las personas correctas y aparte, yo me acuerdo que cuando iba a empezar la facu oré un montón por mis compañeros porque sabía que iba a necesitar un grupo de estudio y yo vine, estaba mi hermana acá, pero no conocía a nadie más. Y ahí en la facu conocí 3 compañeras con las que empecé y terminé la carrera y ninguna de ellas cristiana y Dios respondió esa oración porque la verdad que fue un grupo excelente. Entonces, es un poco de todo, animarse, dar el primer paso, orar también. ¿Cómo? Sí, si no te sale y tenés muchos problemas como yo, siempre está, o sea, la ayuda profesional. Yo si tengo que ser sincera también, tengo ayuda profesional y me ayudan a abrirme y a hacer todas estas cosas. Entonces, no tiene nada de malo. Yo tengo una pregunta, Meli. ¿Hay Sí. algo que nos puedas compartir que te haya ayudado a vos a seguir con tus convicciones claras? ¿Alguna experiencia breve, algún versículo o algo que te haya marcado? Creo que lo que más hizo el cambio en mí fue cuando conocí a Dios, cuando tuve un encuentro con Él. O sea, sin ser espiritualoide, sino porque hasta ese momento de mi vida era como que, bueno, iba a la iglesia porque mi familia iba y eso era todo. Y cuando realmente tuve un encuentro, o sea, realmente entendí y me vi en mi realidad de que no era nada sin Dios y conocí ese amor y esa bondad y esa gracia, realmente mis convicciones fueron mucho más firmes. Entonces mm, no tuve esos problemas de nuevo, porque ya me la había mandado tanto que dije, no quiero más nada, no quiero saber más nada. Y siempre estaba pensando en cómo agradar a Dios. Obviamente que me equivoqué, pero en la práctica trataba de eso, mantener las relaciones, pero siempre poniendo límites. Por ejemplo, si era el cumpleaños de mi amiga de la facu y ellas salían, bueno, yo me juntaba con ellas antes, a la previa comía con ellas se iban al boliche y yo me iba a mi casa. Entonces, de esa forma, yo pasaba tiempo con ellas, cultivaba la relación y después mi convicción y mis valores y mis actitudes seguían firmes iguales. Yo me iba a mi casa a dormir, feliz, contenta, y también había pasado tiempo de calidad con mi amiga. Entonces, por ahí en esas cosas prácticas, por lo menos a mí me funcionó eso. Meli, tengo una pregunta. Buenas Sí. noches. ¿Cómo haces con este estilo de personalidad, por ahí más tímida, en el contexto para hablar de Jesús y predicar la palabra de Dios? Y a mí me cuesta un montón, me cuesta.
Por ahí trato de mostrarlo con mis acciones. Por ahí la gente tímida también es como que demuestra mucho el cariño y cosas con acciones, ¿no? Entonces yo trato de forma práctica, tal vez muchas veces no diga, no sé, Jesús te ama, acéptalo, pero tal vez, no sé, si alguien está pasando algo, yo estoy ahí, les digo que estoy orando, o trato de tener, de ser como un mini Jesús, obviamente que no puedo, pero por ahí esa es la forma. Y también otra forma que yo por lo menos trato de hacer es, y que me sirve mucho para esconderme, es la creatividad. Por ahí me gusta mucho escribir, bueno, o escribir por ahí canciones, entonces trato de dar mensajes importantes de esas formas, ya que me cuesta mucho lo otro. Bueno, excelente todo, sé que hay un montón de preguntas y un montón de cosas que te quisieran decir, te pueden encontrar por las redes sociales, a Meli en Instagram Melina como Melina Col, así que bueno, ha sido un gustazo, estaremos atentos a todos tus posteos, y bueno, te queremos agradecer muchísimo por todo lo que nos compartiste, por estas preguntas, y nos quedamos sin tiempo. Así que bueno, ¿podrías repetirnos esa palabra final que estaba en tu power y con eso cerramos? Sí, era fortalece tus raíces y te podrás mantener firme cuando cambien los contextos. Excelente. Bueno, nos vemos el viernes que viene por el mismo canal y a la misma hora, así que bueno, podemos saludarnos todos